Muy bien, ahora sí voy a compartir el mensaje de hoy. Espero que sea de bendición. Voy a hablar mucho de la bendición. Pero el título del mensaje de hoy es Hermana María. Cada vez que le contaba a Mego el nombre del mensaje, le decía Hermana Marta. Pero bueno, es Hermana María el nombre, en realidad. Porque al final voy a contar un poquito sobre un testimonio de una hermana que se llama María justamente. Pero bueno, eso será al final. Los voy a dejar con la intriga hasta el final del mensaje. Todo el mensaje está un poquito para hacer una introducción basado en lo que implica o en el poder que tiene la bendición en nuestras vidas. La bendición del Señor, pero también la bendición que nosotros damos a los otros. Porque eso tiene un poder, tiene influencia sobre otros, sobre nuestros amigos, nuestros seres amados, pero también sobre nuestra generación, los que han venido y los que vendrán. Amén. Yo quiero leerle un pasaje en Números 6, 22 al 27. Y quiero, cuando lo lean, piensen cada parte de lo que dice esta bendición. Piensen y piénsenla para dársela a alguien también, ¿sí? Dice, Números 6, 22 al 27. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Y ahí empieza, dice, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Cada vez que lo bendigan en mi nombre. Cada vez que uno bendice a otro en el nombre del Señor, dice que el Señor lo va a bendecir. La bendición del Señor va a estar. Por ahí si alguno tiene dudas y dice, ¿cuál es mi propósito? Porque por ahí hablan de propósito y no sé cuáles son mis dones, cuáles son mis llamados, cuál es mi llamado. Todos estamos llamados a bendecir. Amén. Si no activan los micrófonos, háganme así o no. Así es. Todos, así es. Estamos llamados a bendecir. Después vamos a leer otro pasaje que refieren a esto. Pero cada uno de nosotros está llamado a bendecir a los otros. Y qué bueno sería de que cuando tengamos a alguien que amamos, o que no amamos también tanto, pero que podamos darle esta bendición, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Hay otro pasaje en 1 de Pedro 3, 9, que dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Y acá viene el desafío. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Cuando alguien, ahí estaba lo que Lili decía un poquito, el testimonio. Y por ahí nos van a venir a pedirnos perdón en el momento, pero mientras tanto podemos dar bendición sobre sus vidas. Cuando tengamos una situación donde nos traicionen, donde nos lastimen, donde nos hieran, y decimos, ¿cómo trabajo esta emoción? ¿Cómo trabajo este dolor? Con una bendición. Si nosotros bendecimos, el Señor también responde con eso. ¿Y ahora por qué? Es bueno también bendecir. Vamos a leer otro pasaje más. Ahí vengo con textos y textos. Traigo testimonios, pero también traigo muchos textos. Y escuchen, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros, eso es, Lucas 6, 37 y 38. Después, si quieren, se los paso a los versículos. Dicen, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Lo que nosotros demos a otros, si damos bendición, nos será devuelto bendición. Después dice,
Nos dará, a lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre regazo. La cantidad que den determinarán la cantidad que recibirán a cambio. Amén. Si nosotros damos bendición, va a sobreabundar bendición sobre nuestras vidas también. Si damos lo otro, hay una canción muy actual de música urbana de funky, ¿eh? Que dice: no esperes confites si das plomo o algo así, Bueno, porque ellos hablan mucho de la batalla entre los narcos y todo un poquito ahí. Pero no podemos esperar bendición si solamente estamos dando maldición hacia otros. Más adelante, en el pasaje, al final de ese pasaje, dice: la cantidad que den es la cantidad que recibirán a cambio. Nosotros estamos llamados para bendecir, como decíamos hace un ratito, y no para maldecir. La palabra bendecir aparece alrededor de, o más, de 400 veces en la Biblia. Entonces, algo tiene que tener que ver con nosotros. En algún aspecto nos tiene que tocar a nosotros. Y es bueno que cada vez que hablemos palabra de Dios, de bendición. El Señor te acompañe, el Señor te bendiga, el Señor sonría sobre ti, el Señor te bendiga, el Señor te acompañe. Y otra cosita que quería tocar es la bendición generacional. Anoche, en realidad sin saberlo, hablé por teléfono con el pastor Eduardo hijo, el hermano de la pastora Marisa, y hablábamos un poquito de esta bendición que hay de generación en generación. Y él hacía unas declaraciones y decía: el Señor va a bendecir a la generación que viene, los va a bendecir aún más de lo que nos ha bendecido a nosotros. Y hacía una serie de declaraciones. Yo nunca le conté lo que iba a compartir ni nada. Pero uno de los puntos era esto, de declarar bendición sobre la generación que viene. O también sobre los que nos rodean. Pero qué importante poder declarar bendición. Aquellos que tienen hijos, de declarar bendición sobre los hijos. Y aquellos que aún no los tienen, declarar bendición por los hijos que vienen. Nosotros oramos por nuestros hijos. Todavía no los tenemos. Pero ya oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros nietos, oramos por todo lo que se viene. Porque creemos que la bendición del Señor nos va a alcanzar. Amén. Después vamos a leer un poquito sobre Abraham y sobre esta bendición, sobre los hijos, sobre la promesa que Dios le hace sobre sus hijos, y cómo el pacto del Padre bendice o alcanza a la generación que viene. El pacto que el Padre hace con los hijos, con Dios, alcanza a la generación que viene. Es bueno de que cada uno de nosotros, cuando compartamos bendición, y hay muchos que son padres, pero cada vez que se declara bendición, se le declara la bendición en cuanto a la palabra, lo que Dios promete para sus vidas. Y eso por ahí va a parecer de que, o va a ser anticuado, eso de poder bendecirlo, eso de viejos, podríamos decir. Viejos son los trapos, dice la frase. El bendecir va a marcar generaciones, va a marcar el rumbo de las generaciones que vienen. Entonces, tomémonos el tiempo para bendecir a otros. Amén. Hay una práctica que es muy, muy importante, y que celebremos la ceremonia de la bendición. Vieron que en México, bueno, en muchos países, le piden a los padres que le den la bendición antes de ir al trabajo, antes de ir que la Virgencita de Guadalupe te acompañe, que la rosa de... Bueno, qué bueno que nosotros tengamos esa ceremonia de bendición, de tomarnos un tiempo para bendecir a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, pero que también aquellos que ya tienen hijos, tomarse ese tiempo de bendecir. Ven y vamos a orar. Tenés un problemita en el trabajo, tenés un problemita en la facultad, donde sea, vamos a orar. Y que cada una de la generación nuestra sepa de que cada situación que vivimos la encomendamos al Señor.
Obviamente que nosotros contamos con la seguridad de que el Señor responde, de que el Señor obra. Entonces, sabemos que si bendecimos, eso va a hacer sembrar en ellos también un poquito de fe. Amén. Nosotros siempre cuando con Ebu tenemos la costumbre a mí me gusta cuando por ahí ella está durmiendo, me gusta orar por ella, imponer manos sobre ella y orar por ella. Y a veces cuando yo estoy durmiendo me despierto y la tengo ahí orando por mí. Y esas cosas por ahí son detalles, parece que sin importancia para muchos quizás, pero nosotros sabemos de que declaramos bendición sobre el otro y cuando nos levantamos sabemos que tenemos a nuestra espalda, podríamos decir, o en nuestra vida alguien que está batallando por nosotros. Y repito esto, qué bueno que para nuestras generaciones venideras y aquellos que ya las tienen, ellos entiendan de que uno está clamando y está batallando al Dios poderoso por ellos. Amén. Yo cuando viajé, salí de Chaco para irme a Córdoba, y ahí viene un poquito de testimonio. Yo en realidad salía con muchos miedos, porque una que nunca había salido de la provincia para empezar. No conocía absolutamente nada de dónde me iba. Tampoco conocía muchos lugares, así que tampoco podía decir conocía una cosa distinta, no. Pero sí, lo que hice mucho en ese tiempo fue orar a Dios para que Él me dé la paz de si debería salirme o no de donde estaba. Y un hermano, el hermano, bueno, ustedes no lo conocen, pero Agustín se llama, es toda una familia de 13 hijos, tiene 13 hijos, familia numerosa, pero que ellos se han encargado de bendecir a cada uno de sus hijos y realmente, haciendo un paréntesis, cada uno de ellos está en el camino del Señor sirviéndole. Eh, y el hermano Agustín, ahí también ya era pastor de uno del equipo pastoral de la iglesia, me dio un pasaje. Entonces me bendijo, pero con una palabra del Señor. Por eso le decía la importancia de que demos palabra del Señor. Y esa palabra me sostuvo en los tiempos complicados, en los tiempos donde yo decía, ¿qué hago acá? Estoy medio ajustado ahí en lo económico, no conozco nada, pero esa palabra me marcó y fue lo que me dio paz a la hora de moverme donde yo estaba, que es Génesis capítulo 12, versículo 3. Quiero leerle el comienzo porque también tiene que ver con este mensaje, el 1 y el 2 también. Dice, el Señor le ha dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición para otros. Y este es el pasaje que me habían dado a mí. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Yo entonces sabía que donde iba tenía que ser de bendición, porque el Señor me llamó a eso. Entonces donde iba, donde podía servía, donde podía trataba de ser de bendición. Y esa palabra me marcó. Porque yo no iba para recibir algo, yo iba a un lugar, iba a bendecir a otros. Y a partir de ese tiempo, aunque quizás para ellos no fue, sé que Dios puso esa palabra en su corazón, para ellos fue algo quizás que el Señor le habló en ese momento, pero para mí fue algo que me marcó la vida. Entonces yo sé que donde voy a bendecir. No voy a esperar a que me den. Porque yo me quedé con esa palabra que me bendijo y esa palabra que declararon sobre mí. Amén. Muchas veces nos pasa como esa declaración que decía al comienzo, por eso quería leer el versículo 1. El Señor le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Quizás a veces no conocemos el panorama completo, pero el Señor nos lleva a lugares o nos encomienda lugares que a veces no conocemos toda la historia de qué va a suceder, pero si estamos con su bendición, no importa, vamos donde Él nos muestre. Y qué bueno es eso de transmitirle a aquellos que amamos, de que no importa qué emprendas, cómo lo emprendas, si el Señor está con vos, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar. La palabra bendición en hebreo es aquello que te catapulta, aquello que te empuja al éxito, aquello que te lleva a ser próspero, a ser abundante, a ser exitoso. Ese es el significado en hebreo de la palabra bendición. Entonces, cuando el Señor está con nosotros y nos bendice, estamos destinados al éxito, como dice una frase conocida. Y no son frases nuevas. Ahí tenemos en la Biblia algunos recursos. Sabemos que si el Señor está con nosotros,
estamos destinados a que nos vaya bien, a que Él prospere nuestro camino, a que Él prospere nuestro negocio, a que Él prospere en nuestra familia, a que Él nos dé la bendición sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, a que le vaya bien a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y acá quería sostener esto primero quería decir la frase que dije hoy. Cuando un padre sale en pacto con Dios, Dios sale en pacto con su generación. Cuando uno hace un pacto con Dios, nuestra generación es bendita. Y ahora voy a leer el pasaje que está referido a esto. Mucha Biblia hoy. Génesis 17, 1, 8. ¿Se acuerdan ese Abraham que Dios prometió bendecirlo donde quiera que esté? En el capítulo 12. En el 17, a los 75 años, Dios le dio esa promesa y a los 99 Dios se le cumple. Calculen los años de espera para que Dios cumpla la promesa primero. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Esta es nueva traducción viviente. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte, una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Ahí está la bendición. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos seguirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. El pacto que los padres hacen con Dios, lo cosechan los hijos. ¿Amén? Amén. Entonces, aquellos como padres con hijos o sin hijos, podemos ya declarar que nosotros queremos una generación bendecida y entregársela al Señor. ¿Amén? Ahora voy a llegar a la parte del testimonio de por qué el título del mensaje. La hermana María. La hermana María es, en realidad, hace poquito cumplió 79 años. Alguien cuando yo llegaba a la iglesia, a veces me tocaba abrir porque íbamos a ensayar con los músicos, y ella estaba antes, ella no tenía que tocar, no tenía que hacer nada en la alabanza, pero ella estaba sentadita en la ochava, en el marco de la ventana de la iglesia. Y cada vez que llegaba, ella me decía, se acordaba de mi familia. En ese tiempo solamente yo era cristiano, conocía a Cristo. Y ella me decía, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo están tus hermanos? Estoy orando por ellos. Mirá que ellos se van a acercar al Señor. Y la verdad que ella tenía más fe que yo, porque yo veía a mi familia y decía, y está dura la cosa. Ella me decía, no, tranquilo, tranquilo. Y ella me decía con una seguridad increíble que yo terminaba creyéndole. Y cada vez que yo llegaba al templo, la tenía ella recordándome que el Señor iba a bendecir mi casa. Me decía, vos y tu casa van a servir al Señor. Vos y tu casa van a creer. Mira que estoy orando por tu mamá. Cada vez que llegaba, estoy orando por ella. Y a mí a veces me daba cosa porque no encontraba testimonio para responderle y decir, sí, hoy quiso ir a la iglesia, hoy estuvo más bonita y no. Pero ella seguía declarando en fe. La hermana María era chiquitita como mi suegra. Por eso me recuerda mucho a la hermana María. Chiquitita pero poderosa en oración. Y cuando yo la veía a ella, cada vez que la veía me acordaba de que el Señor algo iba a hacer con mi familia. Y muchos años después nos fuimos a Chaco
a visitar a mi familia, y bueno, gracias al Señor, ya mi mamá se congrega, es parte de una congregación, tiene al Señor en su corazón, sirve, lo busca, a veces me transmite más fe a mí ella. Y cada vez que la veo, la hermana María es chiquitita, camina lento, despacito, pero siempre está ahí. Ella ahora se congrega en la iglesia de su hijo. Y a ella no la ves ahí en el púlpito haciendo declaraciones, y a ella la ves en el fondo, y cuando entras, casi que ni la notás, porque a veces ni siquiera está sentada, sino que está arrodillada orando. Y la fe que la hermana María tiene fue la que a mí muchas veces me sostuvo a la hora de creer que Dios podía transformar mi casa, mi familia. Y ella cada vez que me compartía, cada vez que me hablaba, me decía, tu familia va a ser salva, tu familia va a creerle a Dios. Y quizás yo decía, no, bueno, pero capaz que a mi familia, a mis hijos. Ellos me decían, no, 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 porque donde vos vas, si vos le estás sirviendo al Señor, si vos declarás sobre tu familia, va a haber bendición sobre ellos. Y hoy quiero animarle a eso, no, nunca es tarde para bendecir a sus padres, o para bendecir a su pareja, o para bendecir a sus hijos, o a los hijos que aún no nacieron. Declaremos la bendición del Señor sobre ellos, y el pacto que hagamos nosotros con Dios va, por así decirlo, salpicar sobre la generación que viene. Y recuerden que el pacto lo hacemos con Dios. Por ahí algunos dicen, no, pero eso, ¿y si no pasa? ¿Y si no se salvan? Y ahí le pongo una advertencia. Guarda que al que le estamos clamando es el Dios poderoso, el Dios que prometió que nuestra casa serviría si nosotros le éramos fieles a Él. Él le dijo, si vivís una vida intachable delante de mí, si vivís una vida manteniendo mis mandamientos, o agradándome, según en ese tiempo, yo bendeciré tu descendencia de generación en generación. El desafío nuestro es mantenernos firmes en Él y declarando bendición. Y quería cerrar y recordando de mantener esta práctica, esta ceremonia de bendición. Cuando pueda, tómese un tiempo y ore junto en el matrimonio, o también si tiene ahí unos chiquititos dando vuelta, tráigalo cerca y oren por él o por ella. Porque eso que hacemos va a marcar generaciones. Esta familia que me acercó a Cristo a mí, que también me dio este pasaje que le leía yo sobre Génesis 12:3, ellos se dedicaban a bendecir uno por uno los hijos. Tenían 13 hijos. Pero cada uno de ellos tenían un don específico, y Dios ellos declaraban palabra de Dios sobre sus hijos. Uno está alabando en Córdoba, el otro está sirviendo en otra provincia, otros están sirviendo con los niños y otros, pero ellos no se cansaron de declarar sobre cada uno de sus hijos. Y eso es lo que marcó su descendencia. Y sé que cuando yo hablo con la mayoría de sus hijos, todos están declarando bendición sobre sus hijos también. Por ahí cuando tienen algunos medio rebeldones ahí, dicen, no, no, pero ahora es así, después se va a acercar a Dios. Y hace un tiempo escuchaba un testimonio también de alguien, y con esto termino, que decía que su hijo venía a la casa, a veces estaban en reunión de oración en su casa, y su hijo venía medio borracho y medio perdido, y paraba todo y decía, bien, ahí viene entrando el siervo de Dios, ahí viene entrando el pastor, pero no como una ironía de burla, sino declarando en fe, ahí viene entrando aquel que le va a servir al Señor. Imponía manos y oraban sobre ellos. Hoy en día es un siervo de Dios muy reconocido. Pero a veces es difícil verlo con nuestros ojos, pero hay poder en la bendición que podemos dar nosotros sobre nuestra familia. Y esto no es simplemente ser positivo y declarar cosas lindas, sino declarar palabra de Dios. ¿Amén? Declarar una palabra de bendición sobre aquellos que amamos. Y voy a leer lo que arranqué leyendo. Lo que Dios le dice a los hijos de Aarón, que declaren: que el Señor te bendiga, y cuando le imponga mano sobre alguien, y cuando se acerque y tenga ese tiempo. Dice que los niños, Jesús quería que los niños vayan a él, y él le imponía manos a los niños. Entonces,
Tomemos esa práctica como una práctica válida. Dice, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. En esas palabras, que son poquitas, tenemos un amplio rango que cubre, ¿no? Que el Señor sonría, que el Señor nos bendiga, que el Señor te dé su paz, y es una cosa impresionante la declaración esa. Si quiere, agarre ese texto y memorícelo y declárelo siempre. Que el Señor sonría sobre nosotros y si Él esté con cada uno de nuestros descendientes actuales y futuros. Amén. Oramos juntos. Señor, gracias. Gracias porque podemos confiar en que acompañás de generación en generación a nuestra casa, a nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que esa palabra que prometiste a nuestros antepasados, también nos prometes a nosotros y a nuestra generación venidera, Señor. Declaramos bendición sobre aquellos que vienen detrás de nosotros. Declaramos tu bendición de aquellos que están por llegar. Declaramos, Señor, también que se van a acercar a ti aquellos que aún hoy se mantienen apartados porque quizás haya dolor, quizás haya tristeza en sus corazones, o porque la religión los apartó, Señor. Bendecimos a aquellos familiares que aún no se han acercado a ti, Señor, para que ellos te conozcan. Ayúdanos a tener este ritual de bendición sobre aquellos que amamos. Ayúdanos a tener este ritual de bendición sobre la generación que tenemos cerca, pero también a declarar sobre los hijos que vienen, sobre la familia que viene, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre cada uno de aquellos con los que nosotros tengamos contacto, que podamos declarar bendición y entender el poder de esa bendición, Padre. Porque sabemos de que si hacemos un pacto contigo, ese pacto va a derramarse sobre aquellos que vienen, sobre aquellos con los que nos relacionamos. Señor, te pedimos que ese pacto que hiciste con Ivana, Señor, de bendición sobre su vida, se derrame sobre su familia, pero acordándome de lo de hoy, Señor, que ese pacto que hiciste, que ella lleve bendición a su trabajo, Señor. Que esa luz, como oraba María Rosa, pueda también llegar a su trabajo, a su ambiente. Lo mismo en Lili, lo mismo en Andy, Señor, sobre su generación que viene, Señor. Que Él declare sobre sus hijos tu poder obrando en ellos, Señor. Señor, bendice a María Rosa y toda su generación. Señor, bendice a Mauro y a sus descendientes, Señor. Padre, te pedimos tu bendición sobre cada casa, Señor, representada en esta reunión. Señor, bendice a la familia de Marta, Señor, esa familia bendecida de siervos tuyos, Señor. Declaramos bendición sobre los que vienen, Padre. Señor, gracias por la vida de Gloria, Señor, y te pedimos tu bendición sobre cada uno de sus descendientes, Señor. Que el ejemplo que ella ha dado de servicio, de permanecer en tus caminos, puede impactar a la generación que viene, Señor. Señor, declaramos bendición sobre Paula, sobre cada uno de sus hijos, Señor, sobre todo su futuro y todo su servicio hacia ti, Señor. Señor, bendigo también a la familia de Fernando y Ivana, Señor. Señor, que Santi pueda ver tu bendición en ellos, transmitida por tu poder, Señor. Gracias, Dios, porque podemos confiarte a ti cada situación de nuestra vida, Señor. Cada situación de nuestro corazón, Señor. Cada cosa que nos preocupa, cada cosa que nos carga. Señor, te pedimos tu bendición sobre Lili, sobre Pedro, Señor. Que su generación venidera sea bendita, Señor. Declaramos bendición sobre su hogar. Que ese amor incondicional que nos tienen, que ese amor que sembraste en su corazón, Señor, sea transmitido y lo declaramos en fe sobre la generación que viene, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que el pacto que ellos hacen contigo, Señor, llega a su generación venidera, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén.